Muy buenos días, Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla su pastor César Bolívar Forero y quiero compartir con ustedes hoy una palabra que está en Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Queremos como bien es sabido, esta semana pues es la Semana Santa, ya hoy Viernes Santos, y de alguna manera pues tenemos que contribuir y tenemos que hablar sobre lo sucedido en esta oportunidad cuando el Señor está siendo entregado a los soldados del templo, y ciertamente pues ahí bajo esas circunstancias llevados el Señor hasta donde el sumo sacerdote, y cuando era llevado allá sucedió algo pues que afectó mucho a Pedro, al extremo de que Pedro niega a Jesús. De eso queremos hablar y queremos compartir algunas cositas con respecto a esto, como Pedro en un momento determinado niega al Señor. Queremos hablar de la necesidad de afirmarnos nosotros en el Evangelio. Estos son tiempos que muchas personas están siendo sacudidas, están siendo afectadas, han menguado su fe, han tenido muchas situaciones que ciertamente le han afectado, de alguna manera u otra sí le han afectado, y es necesario tomar correctivo con relación a esto. Pedro tuvo su falla, pero la falla de Pedro obviamente fue negar a Jesús, pero Pedro también fue confrontado con esa falla que estuvo, pero también Pedro fue restaurado en medio de esta situación. Queremos compartir la palabra con usted. Está en Lucas capítulo 22, versos 54 al 62, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra: lo prendieron. Este prender no es de encender, obviamente es de agarrar, ¿no? Lo tomaron, puede ser, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos, pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estas palabras causan en nosotros a veces un malestar. Y el pensamiento que se nos viene de manera inmediata es: ¿cómo es posible que Pedro, siendo uno de los principales, si no el principal prácticamente de los discípulos que más aferrados estaban a Jesús, llega a un momento como este de negar al maestro, de decir que no lo conocía? Pero sabe, hay situaciones que orillan a muchos en estos tiempos a negar la eficacia del Evangelio, la eficacia de que realmente confiamos en el Señor. Cuando conducen al Señor a la casa de este sumo sacerdote, dice que Pedro iba bastante apartado, no se identificó como uno de los seguidores de Cristo, no se dejó o no quiso inmiscuirse o
o también a hablar a favor del Señor. No quiso hacer nada de esto. Había temor en su corazón, como en estos tiempos hay temor en el corazón de muchos hermanos, de muchas personas, y qué decir, más de aquellos que no conocen a un Cristo vivo. Son tiempos difíciles, son tiempos de angustia, tiempos de necesidad, tiempos donde las personas tenemos, los creyentes sobre todo, tenemos que pararnos firmes en cuanto a quienes somos en Cristo. Tenemos que estar seguros de cuál es nuestra identidad. Tenemos que estar seguros hacia dónde vamos, cuál es el camino que se nos ha señalado, y no a estar en situaciones de querer hacer las cosas a nuestra manera. Pedro tuvo una caída, falló en ese momento. Dice la palabra, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro seguía de lejos. Mire, todo empieza cuando Jesús es capturado para Pedro. Jesús es llevado a esta casa del sumo sacerdote. Pero Pedro anteriormente había jurado, había dicho que él iría incluso a la cárcel y aún hasta la misma muerte por el Señor Jesús. Esas fueron sus palabras. Si lo vemos en los versículos del mismo capítulo 33 y 34, dice la palabra de la siguiente manera. Escuche bien esto. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Ah? Esto quiere decir de que el Señor, cuando le habla a Pedro, se lo está diciendo, porque en el verso anterior, el 33, el mismo Pedro le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero ahora que estaba ante la realidad, ante la situación, resulta que Pedro niega conocer al Señor. No niegues tú jamás, por muy difícil que sea la prueba, por muy dura que sea la situación, no niegues jamás tú a Jesucristo. No lo niegues. Ahora, esto representa un momento de debilidad de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no había estado orando cuando el Señor oraba en Getsemaní. Se había dormido. Estaba débil. Y esa es la oportunidad que el enemigo busca cuando nos distanciamos del Señor, cuando seguimos de lejos al Maestro, cuando no caminamos junto a Él, cuando no estamos en Él. ¿Sabe? Esta es la oportunidad que el enemigo busca para atacarnos. Así que no dejes tú que estas situaciones te afecten al grado de que te apartes, al grado que te distancies, al grado que te olvides de velar y orar juntamente con el Señor. No dejes que esto ocurra. La palabra sigue diciendo que cuando pusieron un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor todos los que estaban en el tumulto que llevaban, inclusive aquellos hombres que custodiaban, estaban allí sentados entre ellos, los seguidores que querían ver a Jesús en una situación difícil, estaban allí. Pero dice que una criada en la casa del sacerdote, una de las criadas del sacerdote, cuando vio a Pedro allí, se fijó en él, le llamó la atención y dijo que él también estaba con él, y ciertamente así era. Pero Pedro se enojó y se negó, diciendo de manera inmediata: mujer, no le conozco. ¿Cómo puede haber sucedido algo así? Pero mira, no es solamente el caso de Pedro. Muchos de nosotros, ante circunstancias difíciles, de manera inmediata queremos negar al Señor. Lo primero que se nos viene en mente es: yo voy a soltar todo esto, voy a dejar todo esto, esto no vale la pena. Pero te digo hoy, no, resiste un poco más. ¿Por qué? Porque la victoria viene, la salida está, ya estamos saliendo de esto, y muy pronto vamos a levantar nuestras cabezas, vamos a erguirnos nuevamente. No podemos negar a Jesús. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Es el momento para uno aferrarse más, para uno declararlo, para uno afirmarse que eres un hombre, una mujer de Dios, que tú estás caminando en rectitud con el Señor. Es la oportunidad que tú tienes para hablar a otros de Cristo.
de confrontar a otros, aquellos que niegan la realidad del Señor, aquellos que están hablando de que dónde está Dios. Pues a eso hay que decirle que Dios está sentado en su trono. Dios está viendo las cosas. El problema no es Dios, el problema hemos sido nosotros, que nos hemos alejado de Él, que hemos abandonado nuestra fe. Ese es el problema. Pero quiero decirte algo. Pedro, cuando le dicen, Pedro dice, no, mujer, no le conozco, y un poco después viendo lo otro le dice, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Una vez más lo había negado. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también estaba con él, pues es Galileo. Y sabes, nuevamente Pedro no tuvo esa delicadeza de decir sí, sino que dijo no una vez más. Y sabe, el Señor estaba allí, estaba mirándolo. Y tal vez Pedro no recordaba lo que el Señor le había dicho hacía poco. Que antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y exactamente esto sucedió. Esto sucedió cuando el gallo cantó. Ya Pedro había negado al Señor. Pero Pedro tuvo una restauración. Y eso fue cuando salió. Dice que salió fuera, y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando Pedro se dio cuenta de su error, la palabra de Dios nos enseña que él salió de allí y lloró amargamente. Esto nos dice que hubo un profundo arrepentimiento. Si queremos dejar de vivir una vida de negación a Jesús, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestra falta o nuestra falla delante de nuestro Dios, y pedirle perdón a Jesús por ello. Y por eso Juan nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que, mi amado hermano, amigo que me escucha, esperamos que este micro mensaje de exhortación y de bendición pueda llegar a lo más profundo de tu corazón, y tú te examines y digas, yo quiero seguir caminando con el Señor. Yo quiero mantenerme firme en lo que Él me ha dado, me ha encomendado en mi asignación. Quiero cumplir el propósito para el cual Dios me trajo a este mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, Cristo viene pronto.